Buenas tardes para todo el público del podcast de las macabras. El día de hoy tenemos un gran invitado, el cual pues, nos va aquí a hablar de un tema muy importante que también hemos tocado aquí en el canal, que viene siendo la parte de la decodificación y todo eso, que ahorita, bueno, él nos los va a explicar. No solo los quiero yo explicar, sino que mi amigo Eduardo, que es de Perú, ¿verdad? Sí. Habla de este tema. Él viene del canal Conciencia Lumínica y los invito a que se queden porque el día de hoy vamos a despejar todas esa clase de dudas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Estamos muy bien, Leo. Estamos espectacularmente bien. Pues el clima está haciendo un poco frío, pero todo está excelente. Fíjate, acá es verano. Junio, mayo, junio, julio, agosto, parte de septiembre ya pues es verano, es mucho calor, incluso hasta 40 y tantos grados. Wow. Sí, hay de hecho si traes un suétercito, entonces hace frío. Órale. Oye, pues cuéntanos cómo se llama tu canal, tu proyecto. Sí. Bueno, mi canal se llama Conciencia Lumínica. Es un proyecto en el cual lo iniciamos con un grupo de amigos, en el cual nosotros nos dedicamos a hacer la desconexión de toda clase de tecnologías, implantes, lo que es el proceso de pactos, contratos, alianzas, vínculos de los que tengan las personas, los consultantes, con toda clase de entidades que se proyecten hacia su conexión de su dimensión. Nuestro canal está conectando directamente con la información de lo que es la estructura del árbol genealógico, la estructura de la proyección dimensional. Ujú. Muy bien. Y dime, Eduardo, ¿cuándo iniciaste tú, cuándo te diste cuenta que tú podías hacer este tipo de descodificación en las personas y ayudarlas a que puedan o afrontar o deslindarse de todas esas entidades? ¿Desde cuándo? Pues el camino empezó hace 5 años, cuando empezó lo de la pandemia y pues Ujú. las situaciones cambiaron muchísimo. Hubo un punto de quiebre en el cual las personas pues empezaron a tener sucesos muy traumáticos y es como que toda esa energía y todos los procesos emocionales y dimensionales generaron lo que son muchas aberturas hacia este plano. Ujú. Entonces, es como la mayoría de personas de las que en esta línea estamos, es como ese punto de quiebre que a partir de esa fecha muchísimas cosas cambiaron, muchas cosas se redireccionaron. Muchas de las personas que estamos en estos procesos, pues nos interesamos más en lo que es querer descubrir una verdad o interpretar algo que nos redirija hacia un conocimiento propio. Exactamente. Oye, entonces de ahí nació, empezaste tú a ver la necesidad de las personas y dijiste, bueno, la única forma es hacer un canal porque pues ahí nos conectamos a través de, pues ahora sí que de esta red social para toda la gente que necesita esa ayuda. ¿O cómo fue eso? ¿Cómo lo pensaste? ¿Fue tu yo superior quien te lo dijo? Sí, lo que pasa es que ya había la curiosidad, había la necesidad de querer saber, obtener información, de querer poder exponenciar esa habilidad que uno tiene. El asunto es la dinámica, porque en los procesos que nosotros hacemos, como lo que es la energía y la canalización de información, hay mucha manipulación de entidades que juegan mucho con lo que es la percepción humana. Entonces, es ahí cuando te das cuenta de que hay muchas técnicas que existen, como lo que puede ser el Reiki, el tarot, el chamanismo, el péndulo, la biodecodificación, muchas clases de técnicas más de las cuales pueden ser intervenidas, pueden ser manipuladas, porque en sí el terapeuta o la persona que hace la dinámica no está observando en sí los procesos de la dinámica, está siendo redirigido. Sí, incluso hay una técnica que también te ayuda que son los registros akáshicos. También, bueno, vi que también se puso mucho, digamos, bueno, de moda, ¿no? Porque solicitaban mucho realizarte estos registros para poder ver cómo poder la persona desafiar a lo que
lo que estaba viendo, conocer más que nada, abrir el cajón de, de, de tu espíritu, de todas tus vidas pasadas y poder ver en qué sanas en esta vida. Pero y como dices tú, hay quienes intervienen, entonces. Ujú. Sí, porque nosotros podemos conectar directamente sin tener intermediarios, sin tener personas o seres de diferentes niveles dimensionales que interconecten con esa información. Nosotros ya estamos conectados directamente hacia esas fuentes matrices de información, de interconexión. O sea, nosotros podemos interconectar dependiendo del nivel de evolución de su propia percepción y el Sí. desarrollo de la conexión con su sentir. Ok, y dime, Eduardo, ¿cómo empezaste a detectar a estas entidades? ¿Fue en base a una experiencia que hiciste con alguien? ¿Cómo fue? Pues yo ya de niño percibía muchísimas sombras y cosas muy extrañas. Y a partir como de los 27, 28, pues hay muchos puntos de quiebre en el cual tú ya en la habitación en la que estás descansando Sí, sufres los que son generalmente las parálisis de sueño. Son exacto, los sí. sientes como tu cuerpo se paraliza completamente y empiezas a sentir como que hay algo alrededor de ti, observándote, mirándote y que incluso sube hasta ti, encima de ti. Así me ha tocado a mí muchas veces. De hecho, una vez tuve que salirme a caminar porque era demasiada la parálisis del sueño que tenía, no podía, sentía como que si cerraba los ojos ya no volvía a despertar. Y no sé, esa vez, siempre es en la noche, obviamente. Y pues dije, no, 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 tengo que despejarme. Y lo que hice fue caminar, no sé qué, ya después no recuerdo bien qué pasó, yo creo que llegué y pues concilié el sueño, pero estas entidades son de este plano, ¿quiénes son? Pues hay algo muy interesante que se tiene que comprender. Ese día que yo estaba descansando, yo estaba durmiendo hacia el otro lado, que es como una pared, al costado al medio dormía mi hijo y al lado de la ventana, dormía la mamá de mi hijo. El asunto es que yo estoy descansando, estoy durmiendo lo más cómodo y siento como que algo me toca las piernas, me toca los pies. Y observo así de reojo y observo como que había una sombra parada de un hombre así de 1,75 m, 1,80 m, parado encima de mis pies, queriendo tocarme. Entonces yo lo estaba observando y lo estaba mirando y lo que hice fue mover un poco mis pies para ver qué hacía o si se movía. Entonces se mueve y se redirige hacia el espacio donde estaba la mamá de mi hijo. Se acerca hacia encima de ella y empieza Sí, a paralizarla. Y es allí cuando yo observo de en primera línea, te das cuenta el proceso de cómo funciona una parálisis de sueño. sí, sí, sí. Entonces empiezo que esta entidad se le acerca hacia el pecho y la presiona, la oprime y ella Ajá. quiere despertarse, quiere moverse. Entonces esta entidad ha aprovechado unos máximos 3, 4 minutos o segundos y de ahí se puede decirse, se dirigió hacia la pared, traspasó la pared y yo me Ujú. quedé, wow. Y la mamá de mi hijo despertó y me empezó a decirme, Eduardo, Eduardo, un hombre se ha metido, un hombre está aquí dentro del cuarto, un hombre se ha metido. Ella lo vio. Ella lo Ah, sintió. sí. Entonces, porque esa cosa estaba encima de ella, absorbiéndola y comprimiéndola. Entonces, yo cuando empiezo a ver eso, yo me hice loco, le dije, pues yo no he visto nada, no hay nada, ¿qué estás diciendo? Le digo, descansa, duerme, le digo, no, sí, sí, estaba encima de mí. Híjoles. Y encima estaba absorbiéndola, o sea, fue en el justo momento. Sí, o sea, sería plan de las 2 o 3 de la mañana. Entonces, pues tú ya con eso logras entender cuál es la dinámica del movimiento energético, de cómo se mueven en las sombras y cómo vienen a verificar los procesos de la parálisis. Exactamente. Y una vez que sucede eso, ¿te roban la energía o te implantan algo para seguir alimentándose para otros? Eso es lo que me gustaría saber. Pues hay diferentes formas y sucesos. El primer suceso como el que ocurrió ese día fue parte del proceso de la verificación de implantes. Necesitan revisar el cuerpo biológico y verificar la interconexión de los implantes energéticos. Cómo va la granja, si se va moviendo bien, cómo van los pollos, si están comiendo, están engordando, tienen estrés, tienen tensión, tienen nerviosismo.
Fíjate cómo nos tienen, o sea, como si fuéramos, como si una cadena, ¿no? Es como nosotros cuando andamos tras los pollos, así de simple, alimentándolos, dándoles de comer para después llevárnoslos a la boca. Y eso es lo que hacen ellos, pero de una manera energética. ¿Por qué energética, Eduardo? ¿Por ¿Por qué? qué? Porque el punto de reflexión del proceso de la parasitación de estas Sí. entidades es el proceso de la oxidación a nivel celular, el proceso de la oxidación a nivel electromagnético. Necesitan generarte esa emoción, esa situación, esa tensión. Y cuando se Ujú, genera esa emoción a través de la oxidación de todos los campos electromagnéticos, porque todos en donde estamos rodeados de un campo bioelectromagnético, desde el ujú. planeta hasta la partícula y la molécula más pequeña. Entonces, eso es lo que ellos utilizan. Este plano dimensional está estructurado dentro de estos campos bioelectromagnéticos o electromagnéticos que nos condensan, que nos oprimen. Sí. Oye, una vez que se meten, por ejemplo, tenemos como, yo me imagino como un cascarón, eh, y si logran evadir ese cascarón por medio de hacernos, por medio de robarnos esas emociones, es ahí donde empiezan ellos a secarnos físicamente también. O sea, es de las dos, físico y espiritual. Sí, pero el asunto es entender esto, la dinámica de cómo funciona. La Sí, primera parte fue la parálisis de cómo ellos interactúan para la revisión de implantes. La sí. segunda parte es el proceso que es más agresivo, cuando ellos vienen a revisar o recoger material celular, vienen a abducirte completamente. A ¿Qué los se- más incautos o a los más sanos, los redirigen hacia puntos de inflexión, los que son el astral o el onírico, los Ajá, proyectan, los jalan, ¿entiendes? Necesitan sí. al aspecto energético absorberlos para redirigirlos y los hacen ver que están volando, están interconectándose con maestros ascendidos, con seres superiores, guías, castillos de cristales y maestros que le enseñan información. Pero en sí Ah, ellos lo que están haciendo es recolectar el proceso de material genético y recolectar el proceso de la energía y reactivar los implantes a nivel dimensional. o sea, nosotros somos como una pila para ellos. Ujú. La energía endoplasmática que genera el cuerpo bioelectromagnético, el cuerpo Sí. bioenergético, es lo que estructura el proceso de la recolección bidimensional del flujo de información. Se Ujú. retroalimentan de esa energía y con ella lo que hacen es mantener toda esta estructura energética. Ok. Y posterior a que, por ejemplo, ya parasitó, ya hizo la parasitación, ya volvió a ver cómo está todo y ahora ya empieza a robar, a robar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es esa parte? ¿Cómo es esa parte? Mira, los procesos son de esta forma. Cuando ellos ya implantaron lo que se puede decir implantes energéticos, porque Sí. ya no se utilizan los implantes físicos. Ajá. El problema es que después, que en el año 85, 86, después que se encontraron muchos implantes en los Sí. cuales el cuerpo se podían mover y se podían Ajá. verificar que al sacarse del cuerpo se destruían o se descomponían, lo que Así es. empezaron a hacer es utilizar una tecnología más diferente. Mientras que las personas van avanzando y van evolucionando, la tecnología va cambiando. Necesitan evolucionar y verificar el proceso de la información. Entonces, cuando ya se llega hasta este punto de inflexión, lo que ellos hacen es primero acceder a ese flujo de energía, al campo bioelectromagnético. Cuando ya interconectan directamente, necesitan parasitar el proceso de la interconexión, de la impronta, de lo que es el traje biológico. Este traje biológico viene con un diseño ya estructurado desde su propia matriz de creación, de la interconexión de lo que es el clan familiar, de lo que es los miembros de la familia. Cuando Ujú. nosotros decidimos encarnar en estos planos tridimensionales, conectamos directamente con plantillas de información, como un software o un programa ya preestablecido. Claro. Entonces, lo que ellos hacen es colocar programas piratas dentro de estos trajes biológicos para reactivar procesos de pactación, contratación, alianzas y vínculos generacionales de lo que es el clan familiar.
que tienen relaciones muy tóxicas, familiares muy tóxicos, relaciones muy, muy destructivas con personas muy oxidantes, muy tercas, muy absorbentes. Entonces, toda esta estructura de proyección dimensional se trabaja de esta manera. Es una mafia lo que me estás diciendo. O sea, ya ni el libre albedrío podemos tener porque ellos se meten en nosotros para que nosotros creemos que es libre albedrío, que al final de cuentas es como una trampa. Pues es una trampa, ¿no crees? Por ejemplo, en la última sesión que hicimos en el canal, que es la sesión de José de México, que hice un en vivo con él, no sé si pudiste ver la entrevista que hice a la entidad que lo controlaba él, que él lo dirigía. A pesar de él haber ido ya donde una psicóloga que hacía hipnosis, él dice que en la noche después de esa sesión la escuchó a la doctora, la conectó con la doctora y la doctora fue hacia su espacio y le dijo, yo te puedo ayudar, tienes que seguir viniendo, ven a mi lado, esto que el otro. Entonces, como que a él se le hizo muy extraño porque la escuchó y la sintió completamente. Entonces, pues, él se da cuenta de que hubo un proceso de manipulación. Entonces, cuando yo estoy haciendo entre esa entrevista a José de México, estamos charlando, ya no entró ninguna persona más en el vivo. Y la entidad, cuando estamos conversando, me dice, ya no va a entrar nadie más, solo somos tú y yo y José, nadie más. Somos los tres. Y yo, ok, charlemos, le dije. Entonces, cuando empiezas a charlar con esta entidad va contando cómo lo controlaba, cuántos tiempos de parasitación, de proyección, de interconexión, desde que era un feto, desde que era un niño, cuántas vidas lo había tenido controlándolo y cómo era el proceso del seguimiento, el rastreo y el monitoreo. Implantes, el proceso de la jerarquía o el grupo, ¿cómo se llama? La dinámica de trabajo que ellos tienen. Entonces, en esa sesión hay muy buena información porque ahí se clarifica todo lo que estas entidades dicen. Pues con los otros consultantes, ellos también dan mucha información de lo que hacen estas entidades. Entonces, como que José tiene la habilidad de poder ver, percibir y sentir, y él incluso ve a la entidad parada al frente a él. Pero no tiene miedo, no tiene frustración, no tiene rabia, no tiene impotencia. Y eso es lo que me molesta a la entidad. Necesita generarte algo, necesita generarte desesperación, necesita generarte sufrimiento, dolor o furia. Entonces, al verlo a José, que ya no tenía ninguna de esas emociones, se molestó conmigo y me dijo, está furioso contigo porque me estás despertando. Me estás abriendo los ojos, me estás haciéndome ver la verdad. Y es algo que no se debe hacer porque él necesita tener el control. Claro, de su vida. Oye, y entonces, ¿cómo viene ahí tú? ¿Cómo vienes tú a ayudar? Claro. Entonces, yo cuando empiezo a hacer el proceso de la dinámica, sí, nosotros ya hemos visto cómo se mueven sus naves a muchísima velocidad. Ya sabemos cómo su tecnología se mueve. Ya entendemos de cómo las esferas, como la que cayó en Colombia, replican información de interconexión a través de fibra óptica. Tienen inteligencias artificiales y matrices interconectadas, áreas, espacios geográficos, información de interconexión de perímetros. Tienen toda una red sistemática de información de interconexión total, global. Y entonces, tú puedes, es ahí donde tú ustedes la descodifican para la persona, porque tú ya sabes cómo quitarlo. Claro, porque hay que entender que todas estas matrices de proyección están interconectadas hacia lo que son cristales. Los cristales son matrices de información, de interconexión que tienen, puede decirse, soportes de información o donde recolectan información, pero cada cantidad. Entonces, todas las entidades tienen estructuras como son los concilios. Los concilios son grupos de poder o de control de cada clase a nivel jerárquico y estas entidades están interconectadas a los cristales para que todas sus matrices de información estén encriptadas e interconectadas. Entonces, como dices tú, esto ya viene de vidas pasadas, de clanes pasados y vienen durando miles de años en tu familia estas entidades. Y ellos están en algún plano físico o ellos están en un plano espiritual, esas
esos seres. Claro, hay que entender primero la estructura física del cuerpo humano. Todo lo que tú ves está vibrando. Todo lo que se Sí. está interconectando es materia vibrando en alta frecuencia. Estamos Ujú. interconectados por energía. Nosotros somos energía. Estamos Sí. moviéndonos y estamos vibrando. Nunca nos interconectamos, nunca tocamos absolutamente nada. Todo está con un campo electromagnético o electromagnético repulsiéndose. Entonces, todo lo que está alrededor de nosotros es energía. Toda la interfaz que se interconecta en todo el espacio dimensional es frecuencia, es información encriptada. Este cuerpo biológico se mueve a través del flujo de la información, desde el neocórtex cerebral hacia la parte del cerebro límbico y toda la red del sistema nervioso. Entonces, la mayoría de proyecciones, de emociones, de sentimientos y de todo lo que se interconecta a nosotros son flujos de información, de interconexión, que van hacia el campo cuántico del aspecto del traje biológico. Pero el Ah, cerebro lo convierte en información encriptada hacia la propia matriz de proyección dimensional. El humano proyecta esta dimensión de información de interconexión a través de la observación e interconecta directamente hacia los servidores, que es la realidad en su totalidad de todo lo que es esta jaula electromagnética, y pues ahí es donde se refracta el flujo de energía. El campo lo creamos nosotros, la información la transformamos nosotros, y ellos aprovechan toda esa estructura dimensional para alimentarse de todo esto. ay, que me explicaste muy bien. Fíjate, lo estabas asimilando. Entonces, nosotros, este plano físico es físico porque nosotros lo hacemos así. Solamente aquí es como una jaula electromagnética y que nosotros somos los que proyectamos. Entonces, es lo que nos, este cuerpo es lo que nos hace ver esta mente, todo lo físico, lo que tocamos, todo eso es parte de nosotros. O Sí, no porque nosotros, existe o no existe. O sea, las dos cosas, ok. claro, la primera vez que yo entré en hipnosis profundo y empecé a hacer el proceso de las dinámicas, me pareció muy extraño porque empecé a ver todo como códigos, números de información, datos de información como de la matriz, los números binarios de información a través de una pantalla verde. Y se me hizo muy extraño. Y dije, wow, ¿qué es todo esto? Entonces la realidad, que yo creo que es una realidad, ni siquiera existe. Solamente soy un personaje metido dentro de un servidor de información. Sí, Entonces ahí te das cuenta de que no soy yo el que está dominando el personaje. Es simplemente alguien que está fractalizado, que es una conciencia que está experienciando situaciones. ¿Entiendes? oye, pues imagínate cuando está en los videojuegos, cuando hacemos creaciones de ciudades en los juegos, que hacemos crear ciudades, crear personas. Imagínate si esas personas llegan a tener una conciencia. Entonces es algo así, alguien más arriba está, está guiándonos, ¿no? Alguien más, nos está pensando alguien, para que estemos aquí tú y yo hablando, alguien arriba nos está pensando y diseñando para que estemos dando este resultado. Mm, O quién está detrás de todo esto, Edu. sí. Primero hay que entender que el humano, como humano, nunca está haciendo las cosas porque tenga libre albedrío. El libre albedrío sí existe, pero el Sí, problema es que a nosotros nos redirigen, nos llevan por donde ellos quieren, donde ellos quieren. Nosotros exacto. somos los observados, los monitoreados y los seguidos, ¿entiendes? Entonces, el humano no se da cuenta porque no siente, porque no percibe, y por lo que ve, el sentido racional o común de su propio software del programa que lo blinda, lo limita, le dice, no, tú no puedes pensar eso, o no puedes ver eso, o estás loco si estás pensando algo que sale dentro o fuera del sistema. Tienes que medirte y controlarte porque la sociedad te va a juzgar, te va a criticar y te va a limitar. Entonces, nosotros ya estamos subyugados por sistemas de control, desde el grupo del clan familiar, de lo que es el grupo de la civilización y la especie en su totalidad. Si no hacemos caso a lo que dice el grupo, nos alejan de la manada, nos alejan del grupo, nos disocian del clan, somos los parias. El problema es que tenemos mucho miedo a hacer lo que nosotros queremos porque estamos, puede decirse, subyugados a toda esa información, de lo que son las leyes, desde qué es la política, desde qué es la religión, las creencias, los dogmas y los arquetipos. A la Ujú. persona que le dice a un cristiano de que no quiere o no cree en su Dios,
pues esta persona lo va a ver como de lo peor. Entonces, Exacto. o a otra persona de un partido político le dice al otro que no es de ese partido político, lo ve y lo mira con odio. Entonces, tú le dices lo mismo a una persona que no es del mismo partido del equipo de fútbol y te mira de la misma manera. Entonces, esa es la estructura de la dualidad, de la proyección que estas entidades utilizan con nosotros. El programa del miedo y del ego son software del programa de activación de la red neuronal, de la información, de la impronta del campo energético humano. Entonces, el campo bidimensional, supongamos. Entonces, el humano no puede desconectarse de muchas de las informaciones, porque ya los arquetipos de los programas como padre, madre, esposa, hijo, o la que tú eres, lo que te crees como doctor, abogado o futbolista, lo que se refracta como una proyección de tu, puede decirse, información laboral, es lo que tú refractas, es lo que interconectas, es lo que materializas, es lo que tú proyectas hacia lo que es la matriz o la proyección dimensional hacia tu campo y Sí. no escapas más de ese flujo de información. Ok, y se puede ser libre en esta vida de todo eso. Se puede, Uh-huh. y eso es lo que Sí, haces. claro. Lo primero que yo hago cuando llegan los consultantes a hacer sesiones con nosotros, primero es observar cómo está esta persona, qué nivel de conciencia tiene. Si llega una persona y te dice, quiero hacerme la sesión, pero te das cuenta que esta persona está atrapada en dogmas, en creencias, en arquetipos y en programas, es muy difícil que logre entender qué es lo que está haciendo, porque va a invocar, va a pedir, va a suplicar y va a llamar a estas entidades. ¿Por qué digo esto? Porque las personas que hacen los procesos repetitivos, como invocaciones, oraciones, ruegos y súplicas, ellos no están viendo qué se interconecta al campo bioelectromagnético humano. Ellos no están sintiendo las frecuencias de las entidades en proyección hacia su espacio. Entonces, si tú no logras ver y no logras sentir y no logras percibir y estás pidiendo o estás invocando, el bicherío viene y pues se toma la atribución de decir, pues me está llamando a mí, pues yo soy un ser superior, yo soy un ser divino, yo estoy por encima de ellos. Entonces, ellos nos respetan, están esperando a que nosotros hagamos esa dinámica de invocación, de ruego y de súplica. Exacto. Uh-huh. Y, por ejemplo, a la hora de descodificar a las personas y que ya puedan ser libres, ahora sí pueden tomar un rumbo de libre albedrío o qué pasa con esas personas cuando ya son libres de todo esto. Claro, entonces después de eso, verifico la interconexión del árbol genealógico. Hay que verificar en cuántas pactaciones, contrataciones, en diferentes planos dimensionales, pues el tiempo no existe, todo está ocurriendo en este mismo momento. Entonces, todas estas personas están haciendo la misma dinámica, pero en diferentes líneas dimensionales. Ah, ¿Entiendes? Entonces, sí, ella puede sí. ser su mamá, puede ser su papá, puede ser la hija, puede ser el abuelo, y lo estás repitiendo de forma inconsciente la activación de la contratación. Entonces, tú le dices, sabes que estás activando procesos inconscientes y estás revalidando pactaciones, pero esta persona no lo entiende. Pero ¿cómo? Si yo estoy aquí contigo, pero es que no entiende que ese flujo de energía de información, de lo que es la teoría cuántica y la teoría de cuerdas, se está refractando como un proceso dimensional, se está materializando como esa energía. Entonces, todas estas entidades ya entienden de que existe un flujo de información, pero así abismal. Entonces, lo que hacen es recolectar a toda la estructura del clan familiar para Sí. poder hacer que ellos pacten, contraten, revaliden los procesos emocionales como violaciones, asesinatos, matanzas y toda Oh, clase de barbaries para revalidar los procesos dimensionales, para que estas entidades vayan hacia donde ellos y les digan, mira, tengo un contrato en el cual tú me perteneces, eres mío por tantas vías y pues tú me has pedido dinero, fama, éxito, prosperidad y mujeres y terrenos y todo eso es mío, porque este plano físico dimensional me pertenece a mí. ay, te lo piden. Sí, Te lo... porque las entidades cuando hacemos las sesiones y llegan las entidades te dicen, pero yo no he hecho nada, él me ha pedido a mí, él me ha llamado a mí, él me ha invocado a mí. Exacto. Fíjate. Entonces, y la persona es muy ignorante cuando pide algo, cuando invoca algo, cuando quiere algo, porque se ciega en el deseo. Y estas entidades son como, puede decirse, conocen nuestros miedos, nuestras manías, nuestros impulsos,
y pues a ellos les causa mucha diversión poder entender de que el humano se deja llevar por cosas que no existen, por cosas sutiles, por cosas que ni siquiera tienen sentido, porque ellos los ven comiendo a los humanos y no lo entienden. Les dicen, pero si eso ni siquiera existe, mira cómo come, cómo lo disfruta, le dicen. Ahora ¿Entiendes? sí, vamos a ver, ahora sí que te voy a preguntar, ¿quiénes son esas entidades? Eh, por lo que yo he visto en tus videos, hay reptilianos eh, que son extraterrestres. Dinos tú, ¿quiénes son? ¿Cuántas son? ¿Y quiénes son? ¿Y de dónde son? Sí, mira, el proceso empieza de esta forma. Cuando nosotros hacemos la dinámica y entramos con los consultantes, yo los acompaño a ellos. Ellos están haciendo la dinámica y yo cuando entro en hipnosis con ellos, ellos empiezan a ver a las entidades que se interconectan a su campo, que empiezan a ver reptiles, empiezan a ver dragones, empiezan a ver grises, grandes, medianos, pequeños, mantinianos, a veces ven urmas o a veces ven pleiadianos y ven cosas así muy extrañas. O sea, hasta Entonces, los medianos nos parasitan. es que el asunto es entender de que todo lo que está dentro de este sistema, de este programa de software, es un paquete de información de encriptación en nuestro traje biológico, en esta impronta. ¿Entiendes? Sí. Entonces, por ejemplo, Leo, en esta vida en la que está viviendo, en sus 800.000 reencarnaciones que tiene, ha hecho contrataciones, proyecciones y él tiene rezagos de información genética de esas líneas de información, como un pleiadiano, como un lemuriano, un arturiano y muchas otras razas más en tu propio campo. Entonces, dentro de ti, de la estructura de tu ADN, del campo bioenergético, queda ese flujo de información de energía hacia tu matriz, de lo que es el núcleo a nivel molecular y celular. Ujú. Entonces, podríamos entender de que esa es la energía que se expande y se potencializa de la misma esencia de tu conciencia, de lo que tú Sí. eres tú en tu propia naturaleza. Híjoles. Entonces, por eso a veces uno trae recuerdos de, por ejemplo, a mí que me gusta escribir, este, a lo mejor puede ser que sean de algún pacto de otra vida, aquello que, por ejemplo, yo escribo novelas, me gusta mucho escribir novelas. Y la última que tengo se llama Los chamanes y trata la vida, fíjate, ahí te va, trata la vida de dos hombres que viven en diferentes planos, en diferentes universos paralelos. Son los mismos y ellos se conectan a través de algunos objetos como algún espejo, muy pocos a través de los sueños, pero al final de cuentas cada quien está viviendo en un mundo diferente, en un plano diferente y son chamanes, o sea, ellos tienen esa capacidad de poder entender lo que es conectarse con el universo, ¿no? Entonces yo digo, a veces digo, pues esta historia de dónde la saqué, puede ser alguna otra vida o de dónde. Bueno, te voy a contar una de las sesiones que yo hice, pues tuve muchísimas. Una vez, cuando yo recién estaba empezando a entender esto de lo que son las líneas de tiempo, puede decirse líneas de tiempo como lo conoce el humano porque cree que el tiempo existe, o los planos dimensionales, me tocó atender a una consultante que era de acá del Perú. Entonces esta consultante siempre sufría de ataques, de agresiones y de violaciones energéticas en su campo. Le arañaban el cuerpo, le agredían a ella y a sus hijas. Entonces, al yo entrar como canal o como medium, entro hacia el espacio y encuentro como que a un cocodrilo, pero de esos super macizos, ¿no? Súper pichicateados, hiperinflados con sus inyecciones. Entonces, yo me quedo lelo y me quedo frío porque no estaba muy acostumbrado a ver estas especies de reptilianos tan macizos, ¿no? Entonces, cuando lo encuentro, me encuentro que era un reptiliano muy, pero muy antiguo. Entonces, estaba interconectado con esta señora. Entonces, yo empiezo a averiguar, a recolectar información, y esta señora había estado interconectando en esta línea de tiempo con una señora que hacía trabajos esotéricos. Esta señora le hacía limpiezas energéticas y limpiezas, puede decirse, de su campo áurico o energético. Ujú. Entonces, cuando yo empiezo a revisar el flujo de información de interconexión de por qué esta entidad la agarraba, la consumía, la oprimía y la agarraba como su juguete, empiezo a revisar lo que son las líneas de tiempo. Empiezo a verificar la proyección de la interconexión y me doy cuenta que el cuerpo biológico
está interconectado directamente hacia lo que es la estructura del campo bioenergético. ¿Entiendes? El campo bioenergético es la información de la proyección dimensional dentro de esta propia matriz que se interconecta a diferentes dimensiones de lo que eres tú. Es lo que estas entidades aprovechan para sacar diferentes copias tuyas, para poder desfasarte en diferentes líneas de dimensiones, en diferentes dimensiones o en diferentes simuladores para absorberte de muchas maneras y drenarte completamente. Ahí es cuando existe el desfase espacio-temporal. La persona entra en un loop, se pierde completamente. Entonces, cuando yo empiezo a ver esto, me quedo lelo, porque yo no entendía todavía esto de lo que es las líneas de tiempo, las dimensiones. Cuando entro al proceso de la verificación de la interconexión, retrocedo e interconecto con el flujo de la información del campo bioenergético de esta persona, pero en una línea de tiempo distinta, en otra dimensión paralela, en la cual esta persona estaba interconectada a su conciencia y esta persona era una bruja, era una persona que hacía trabajos esotéricos, era una bruja oscura, era, ¿cómo se llama esto? Era una persona que hacía trabajos de magia negra o hechicería, pero para esa línea de tiempo trabajaba como bruja para la señora que en esta línea de tiempo le hacía a ella las sesiones de curanderismo, de trabajos esotéricos y toda la nota. ¿Entiendes? Tenían como contratos, convenios y pactos de alianzas ya de diferentes líneas de tiempo. Entonces, cuando yo me interconecto con esta persona, voy a hacer su espacio, voy a hacer su campo, esta persona tiene la habilidad de poder verte, de poder sentirte, de poder proyectarse hacia tu campo. Y me ve a mí y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y yo le digo, pues, ¿me estás viendo? Le digo, sí, te estoy viendo. Me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, pues hay una causal, le dije. Hay una señora que en esta línea de espacio, de tiempo, no quiere conectar con los trabajos esotéricos que tú estás haciendo, porque en esa línea de tiempo un cocodrilo muy grande se lo está comiendo. Y ella me dice en esa línea de tiempo, no, que ellos son mis maestros, ellos son mis guías, ellos son mis gurús, ellos a mí me protegen y me dan poder, me enseñan a controlar la naturaleza y la energía, soy muy poderosa, mírame, me dice. Y yo le dije, pero la que está allá está sufriendo las consecuencias de tus acciones, porque tú no estás entendiendo de que tú no eres la única que está experienciando esta situación. Entonces, esta persona estaba viviendo una línea en un plano dimensional donde ella hacía todo lo paralelo a lo que ella creía en esta línea de tiempo y se interconectaban las dimensiones en su totalidad. Entonces, cuando yo empecé a hacer el proceso de la desconexión, del flujo de información de interconexión, de todas sus proyecciones dimensionales, esta persona se puso muy agresiva, empezó a querer agredirme, empezó a querer hacerme lanzarme energía, cosas muy negativas de las entidades que estaban en su proyección de su campo. Entonces ahí tú te das cuenta de que al cortar todo ese flujo de información de interconexión, la persona de este plano dimensional se desconecta de todos los desfases dimensionales y también de lo que son las pactaciones y contrataciones. Ya no se pierde en su totalidad toda la proyección energética. Fíjate, es muy semejante. Me estás dando una explicación a lo que yo escribí, ¿no? En dos personajes de una historia. Claro. Igual, y luego te paso más de ese dato para que puedas ver bien. Y fíjate, entonces, qué antiguo era el reptilote ese. ¿Y ellos dónde están? ¿Están en una parte, están en un mundo físico o espiritual? ¿En dónde están ellos? Bueno, para empezar a entender esto hay que entender lo que es la fractalización de la luz. Tú sabes que la luz es una onda y es una partícula dependiendo del observador y del proceso de la proyección a través del campo que se interconecte. Entonces, si nosotros entendemos que el cuerpo humano solo recibe ese 2% de radiación de información del campo, es muy poco de lo que nosotros podemos percibir que se oculta a través del velo de la luz, de la información del campo eléctrico, del campo de la información de la proyección dimensional. Entonces, a mí me gusta tocar mis temas, la información que yo interconecto, muy a lo científico, muy a lo que se pueda comprender, muy a lo que se pueda analizar. ¿Entiendes? Sí, lo que estaba escuchándote, y eso me parece muy bien de ti, que expliques con la parte estructura de la persona para que la gente entienda de alguna manera que no solamente somos una parte física, sino que estamos comprometidos a una parte espiritual en el fondo.
Ujú. Entonces, eso es lo que yo intento hacer, que la gente comprenda por qué, el cómo y cuándo ha sucedido. Entonces, para mí sería muy fácil hacerla, llevarla hacia personas hacia la línea del tiempo en el que ha pasado ese hecho. Pero Sí, no se arreglan las situaciones así, porque de nada le sirve a Leo saber que hace 300 años o 200 años murió de esta forma, vivió de tal forma, nunca fue feliz, su mujer lo engañó, o lo asesinaron, o lo mataron, o le robaron todo lo que tenía. ¿Para qué? No tiene sentido. Las personas no necesitan recordar sucesos traumáticos de su vida. Yo pudiendo acceder a tanta información que tengo, no lo hago, porque sé que no voy a sacar muy buena información. He estado más de 800 o 900 vidas encadenados a hechos muy traumáticos, entonces, ¿para qué volver a querer saber cosas de las cuales nunca han sido positivas en tu vida? Por eso que hay muchas personas cuando vienen te dicen, quiero saber si en una vida fui un rey, fui un sabio, fui una persona muy importante. ¿Para qué? exacto. Fíjate, Claro. sí, como para qué quieres saber que... Y además, mira, todas estas personas que te dicen es que siempre eres Cleopatra. A la mujer siempre fue Cleopatra, el hombre siempre fue un rey, o fue un soldado, o fue un sacerdote, pero ¿por qué nunca fue alguien común? Ujú, Si hay millones de personas comunes. Entonces, esa es claro. por eso ahí es la primera parte que digo, no le creo a cualquiera, Ujú. ¿no? Es que el asunto es entender esto. Cuando tú haces la regresión, que es de la persona, la mayoría de veces la persona está con implantes energéticos, como te digo, está con implantes en la cabeza, en el neocórtex, en la parte del cerebro, de la parte del cerebelo, la parte del sistema nervioso. Y de estas entidades que están ahí observando tu proceso, porque están en este mismo plano, pero a una frecuencia distinta, están viendo todo lo que nosotros hacemos. Así que un saludo a todos esos chicos que están ahí. Entonces, el asunto es entender que cuando, que cuando nosotros hacemos esto, ellos nos están monitoreando, nos están observando y nos están siguiendo. Sus matrices de información, de proyección, de impronta están interconectadas hacia nuestro campo dimensional. Entonces, ellos lo que hacen es interferir los procesos y sugestionar a las personas, llevarlas por donde ellos quieren, moverlas por su rumbo. ¿Entiendes? Jugar con su mente del humano es muy fácil cuando el humano no siente y se conecta directamente hacia sus creencias y sus dogmas. Tú lo puedes proyectarle a un Jesús, una Virgen de Guadalupe, un ángel, arcángel o lo que tú quieras y estas entidades se van a reír, se van a mofar, porque ellos utilizan la mente humana de una forma muy maquiavélica. Entonces ellos están convergiendo en este mismo plano, pero de otra vibración. Claro, el asunto son los planos de frecuencia que existen en esta realidad. El campo bioelectromagnético y las frecuencias de proyección hacia nuestro espacio vibran de diferente forma. Claro, entonces nosotros estamos rodeados ahorita de radiación electromagnética, de lo Sí. que son las redes de Wi-Fi, de la interconexión, de lo que es mucha interconexión de energía, pero no lo vemos, ni lo percibimos, ni lo sentimos. Solo estamos dejando que fluya por nuestro cuerpo y por nuestro campo energético. Ok. Bueno, y una vez que ya la persona se descodificó y todo, ¿cuál es la última parte? Claro, cuando nosotros ya hacemos el proceso de la verificación de la desconexión del árbol genealógico, porque estas Ujú. entidades se alimentan de allí, ¿entiendes? Sí, Hay que cortar todo eso. La persona dice, pero yo no quiero cortar con mi familia, pero si tu familia no te suma y es muy tóxica, ¿para qué quieres seguir encadenados en procesos repetitivos? En que la madre ore, invoque, suplique y te entregue a una entidad o a algún chamuco muy feo. Eso no te conviene en lo absoluto. Entonces, ya cuando esta persona entendió de que no tiene que salvar a nadie y que tiene que hacer su propio proceso ella de recordar quién es en verdad, ya sí, puede empoderarse, puede crecer, puede trascender, puede exponenciar toda su propia habilidad, puede ser libre. Entonces, ya se desconectaron los implantes, la tecnología, las entidades, la impronta, la interconexión, todo lo que está a nivel dimensional. Ahí tú ya puedes elegir, decidir y vivir, tener el gusto de poder ser libre, poder elegir en totalidad tu propia existencia. exacto. Oye, Edu, ¿y ves a alguien que anda por aquí conmigo? No se ve que anda algún pitufo por ahí. Siempre andan los muchachos con cola por todos lados y los chiquitos cabezones, uf, a esos les encantan andar por la casa. Andan Entonces, así, como sí, si nada.
ellos generalmente no se muestran. Mientras no seas parte de un riesgo dentro del propio sistema, como ya viste en el canal de Conciencia Lumínica, en los Sí, videos, cuando no te vuelves parte de un sistema de riesgo y ya no eres parte de las contrataciones, pactaciones o que tú entregues a las personas, pues es fácil para estas entidades ya no meterse con ellos. Simplemente te ven como una persona más que es parte del consumo energético de ellas. bueno, Eduardo, ¿hay alguna forma en la que el público de las macabras, si alguien esté interesado en alguna consulta contigo a distancia, puede realizarla, puede descodificarse? Dinos cómo contactarte. Sí, nos pueden escribir al correo conciencialuminica22@gmail.com o nos pueden escribir a los números telefónicos que podemos poner aquí en Ah, el... sí, Sí, los voy a poner aquí abajo en la información del video para que te manden WhatsApp o manden WhatsApp y te hagan esta consulta contigo de forma a distancia y que puedan, en este caso, pues resolver. Bueno, más que nada, la mayoría de personas que se van a dar cuenta son las que ven, los que están viendo, los está molestando, como dices tú, el caso de la arañada y todo claro. eso. Hay Si tienes la parálisis del sueño, el para, proceso de las agresiones sexuales que estas entidades hacen cuando estás durmiendo, el proceso de las abducciones que son muy agresivas y violentas. sí, Entonces, entonces te das cuenta de que te puedo decirte que hay un patrón ya de acción o de movimiento, de control del sistema. Entonces, tú cuando te das cuenta del patrón, de cómo se funciona la dinámica dentro de cada uno de nosotros, tú ya te das cuenta de que no es algo aleatorio o es algo que escape de lo que es la propia mente humana, sino que es algo que ya se materializa comúnmente y constantemente. ujú, Entonces, estas entidades trabajan haciendo su propia dinámica, ellos hacen su propio proceso. El problema es que nosotros somos los que los atraemos hacia nuestro campo, dándoles permisos, autorizaciones y contratos de acción. Entonces, ¿cómo hace esto la gente? A través de las oraciones, invocaciones, ruegos, súplicas y pedidos. Tú puedes ser una persona muy cristiana, pero te vas en la noche a hacer trabajos esotéricos con un brujo o con una bruja para que regrese tu tóxico o tu tóxica. Entonces, tú estás invocando, estás llamando al arcángel San Rafael, o estás llamándolo a Ashtar Sheran, o estás llamándolo a algún santo, pero no sabes qué viene hacia tu campo, no sabes con qué estás interconectando y solamente lo que puedes hacer es estar revalidando las contrataciones de tu árbol genealógico y todo eso se reactiva en esta línea de tiempo, o en esta línea de espacio y tiempo. Entonces, estas entidades dicen, chicos, ya revalidó la contratación, así que vamos a visitarlo. Dice, entonces, él dice, oh, por sorpresa se me empezaron a aparecer muchos chamucos. No, ellos vienen porque tú los estás invocando, tú los estás llamando. claro. ¿Entiendes? Fíjate, oye, y dime también una última cosa que quiero agregar de todo esto, de toda esta información me parece muy buena y la verdad sí tenía más o menos el conocimiento, pero ya me has sacado, pues ahora sí que de dudas de todo este proceso. Una vez cuando alguien desencarna, cuando una persona desencarna en este plano, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Ya, Esa primero conciencia. hay que entender que cuando esta persona desencarna, la estructura de la proyección del cuerpo biológico, de este traje biológico, tiene algo que se llama el aspecto energético. Este Sí, aspecto energético crea muchos yos, crea muchas proyecciones de lo que somos nosotros, Leo o Eduardo como pareja, como padre, como hijo, como hermano, como trabajador. Estamos creando muchos yos, muchas esencias, estamos interconectando con muchas emociones, con muchos cuerpos. Entonces, todos estos cuerpos, proyecciones creadas por nosotros, estos son los que se refractan y se dimensionan. Entonces, cuando esta persona fallece, lo que se desprende es la estructura del aspecto energético de este cuerpo biológico. Este traje, este aspecto energético, contiene mucha información de proyección hacia su campo. Lo que las entidades hacen es ya saber el proceso de cuándo va a ocurrir el desencarnamiento, porque las que hacen el desencarnamiento de nosotros son las entidades. Ellos ya nos vienen siguiendo, rastreando y monitoreando durante más de 15 a 20 días con anticipación, antes de que nos pase algo. Te digo yo que lo vi en muchas sesiones. Entonces, cuando tú te das cuenta,
No es porque la persona desee morir, es porque estas entidades provocan las desgracias, los accidentes, los asesinatos o las matanzas. Necesitan esa sangre, ese deseo, esa lujuria, esa pasión, que esa energía que somos tan poderosos que materializamos nosotros, de eso ellos se alimentan. Entonces, cuando la persona fallece y sale de su cuerpo, estas entidades ya están ahí, están esperando a que salgan, a que nos interconectemos con un plano superior de conciencia. Entonces, ellos se adelantan a lo que eres tú, porque esta persona que tiene la conexión de arquetipos y dogmas está buscando algo, está queriendo conectar con algo, un ser luminoso, una luz muy brillante como un foco LED que puede estar encima de ti, o tecnología replicativa, y tú te enganchas con eso, te dejas asombrar con lo que te dicen y con lo que te muestran. Entonces, ellos vienen y lo que hacen es encapsularte y dominarte y controlarte, hacerte que te conectes directamente con ellos. El aspecto energético es muy procrastinador, se deja llevar nomás por lo que siente, por lo que ve, ¿entiendes? Por lo que Y entonces, interconecta. y ellos te mandan a otro cuerpo, entonces, a otra encarnación, ya sea en el pasado, presente, futuro. Claro, Por lo eso, que pasa por eso la es que múltiple reencarnación. te pueden llevar a diferentes líneas de tiempo, te Vamos a pueden lo que llevar, me dijiste desde el principio, ¿no? Que te llevan a los clanes, a los árboles genealógicos que ellos deciden. claro, porque el asunto es que está que la persona nunca se escape, nunca se pierda, nunca despierte y nunca entienda su verdadero potencial. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, ya ellos están allí y los engañan con la luz. Hay que entender qué es la luz. Todo el mundo quiere ir a la luz. Es un humano luz. Está interconectada a la luz. Que la fuente es luz. Que todo lo que vibra es luz. Y la luz se vuelve un programa, una proyección dimensional de información. Hay que tener muchísimo cuidado con que se interconecta, porque estas entidades son muy astutas y para engañarnos son unos maestros. Entonces, cuando tú ya te das cuenta que te jalan hacia un vórtice o hacia un campo o una estructura replicativa de información, te encadenan y te encapsulan. Esa energía de proyección dimensional eres tú que se está proyectando en diferentes cuerpos, en diferentes líneas dimensionales. Estás viviendo muchas líneas temporales de muchísimas formas. Entonces, esa energía o bien se interconecta a otro tú en proyección dimensional en otro plano, o bien estas entidades lo capturan. Entonces el humano nunca se desconecta y nunca conecta con su conciencia o con su verdadera esencia, porque está conectado y atrapado en este cuerpo físico, queriendo sentir, tocar y vivir esta realidad. Se cree el personaje. Oye, entonces tenemos un yo superior, ¿es cierto? Tenemos un yo superior en otra dimensión y Claro, somos un portal. claro, hay que entender esto. Nosotros cuando venimos a estos planos dimensionales, como el video, no sé si viste de Maru, de Argentina, cuando estaba conversando con las Sí, entidades dan una partecita, una chiquita de los dragones blancos, de las jerarquías que sí, controlan a sí. nivel biológico, genético, nos dicen a nosotros, si ustedes se quedan en sus planos dimensionales y no bajan a estos, ni a estos simuladores o a estos juegos, nosotros no los molestamos y no les hacemos nada. Pero si ustedes recolectan la información necesaria y se van, ya no nos molestamos, no nos metemos con ustedes. Entonces, nosotros venimos a experienciar, a disfrutar, a vivir. Es como que un juego, una interacción. Entonces, venimos hacia estos planos a vivir emociones, a vivir experiencias, no a Entonces, aprender. mientras que el yo superior está en su plano, bien a gusto, deja su fractal que ande por acá y lo atacan y lo hacen lo que quieren. Ujú, porque lo que pasa es que ese fractal está en un proceso de experienciación, está experienciando para poder crecer, poder desarrollar, poder potencializar. Es que hay que entender que la dinámica de nosotros somos el proceso del crecimiento, del desarrollo, del avance en su totalidad. Y estas entidades que son oscuras, que son muy densas, que son tétricas, que son negativas, no tienen lo que es la conexión con su esencia, con la conexión de su yo superior, como dirías tú. Solamente conectan con el proceso tecnológico, energético y dimensional, más no con su propia conciencia. Entonces, ahí te das cuenta de que el humano cuando fallece es encapsulado y es reencarnado en diferentes líneas de tiempo. Es llevado para que repita los patrones. Por eso que en la impronta,
Cuando nosotros venimos a experienciar estos planos, estas entidades nos dan contrataciones por 600, 700, 800 vidas, cuando solamente la impronta de la información original era solamente para 4 retornos, para 3 retornos, para 3 veces venir a estos mundos y de ahí irnos. Entonces, nos interconectan a un clan familiar, nos conectan bien a gusto que estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. y te dicen, eres un alma vieja y estás aprendiendo. Ay, Irse. Ay, Entonces, Eduardo. algo No, muy loco. Algo muy loco que hay que entender es que cuando nosotros llegamos a estos planos, tenemos que contratar con estas entidades el paquete del juego. Entonces, esta proyección energética crea lo que son humanos luz o proyecciones luminiscentes o tecnología replicativa, como el software de la aplicación del sistema. ¿Entiendes? sí, oye, dime una Esta cosa. parte, esta parte es muy interesante. Te la voy a dar así, pero una chiquita muy buena. Cuando Vale. nosotros venimos a estos planos energéticos, tenemos que pactar con ellos, contratar con ellos, con el arquitecto del sistema. Ellos te dicen, esto es de nosotros y nos pertenece. Y tú tienes que aceptar que nosotros te podemos ofrecer con condiciones chiquitas en el contrato escrito. Entonces, te interconectan hacia la información de tu plantilla original, que son para 3 o 4 retornos, te lo ponen como 900.000 reencarnaciones y tiene que darte un cuerpo biológico. Pero este Sí, cuerpo biológico en el que está Leo o está Eduardo está interconectado directamente a la estructura de un clan familiar, de un clan, de un árbol genealógico, de una estructura de un árbol transgeneracional. Entonces, toda esa carga de la impronta de la información de mucha gente que ha pasado antes de ti se está interconectando a ti y estás cargando todas esas emociones, situaciones y contratos, pactos, alianzas, vínculos, maldiciones, y es algo que nunca termina, que nunca se acaba. ay, Dios santo. No, pues me quedo así. No, no, no. Oye, entonces nuestro yo superior también tiene, así como nosotros somos un fractal del yo superior, el yo superior es un fractal del creador. Sí, es que hay que entender que todos los que nosotros somos proyecciones de una esencia, de que somos parte del todo. Tú, yo y Del todo, todos estamos interconectados con una esencia. Cuando yo como un, interconecto a hacer sesiones, sesiones de hipnosis, de desconexión por expansión, yo conecto directamente con el otra persona que está a mi costado o con el que se está haciendo la sesión. Pero yo no lo veo a él como si fuese un ser individual. Lo veo como que es parte de mí, que somos uno, que somos una como, sola conciencia en dimensión. ¿Entiendes? exacto. Oye, Eduardo, y cuando Jesús, el maestro Jesús, en nuestra línea de tiempo vino, él era un fractal como nosotros o era un fractal más fuerte. Es que hay que entender quiénes han venido antes de nosotros, los fractales en proyección hacia el campo, cuánta manipulación existe de información. Es que yo te puedo decir que vino, pero no lo puedo corroborar. Hay que verificar la información de la interconexión, así como muchos fueron Cleopatras, hay que verificar cuántas proyecciones de información se interconectaron, cuánta impronta de información, claro, se filtró. Como dices tú, Claro, se exacto, filtró como dices tú, negativamente. como somos uno, es como una cascada, ¿no? Te meten a la cascada y te embarras de todos. Claro, entonces, por ejemplo, tú cuando haces el proceso de la hipnosis, haces el proceso de la desconexión y tú interconectas directamente con una persona que tiene contratos esotéricos o tiene contratos con jerarquías que controlan el nivel jerárquico, los de que controlan todo el sistema de este holograma, ellos tienen que Sí, venir por resonancia, por conexión, por frecuencia y por causa directa que existe entre nosotros y ellos. Y tú ves cómo toda la gente pesada viene hacia tu campo. Entonces, tú sí, les preguntas a ellos, así de sencillo, algo muy, 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 muy crítico, como en el video de Irwin, en el video de José, que ellos dos fueron abducidos. Irwin fue abducido por los grises y José tenía un reptiliano en el cuerpo. Pues ellos te dicen que eso solamente es un cuento, eso solamente es para manipularte, eso solamente es para engañarte, ¿entiendes? Entonces, tú conversas con ellos y ellos te dicen, estamos jugando contigo, te estamos engañando. Entonces tú le dices, entonces no es verdad. Pues no, estás siendo incauto, humano, eres muy sencillo de engañar, eres muy fácil de poder engañarte, te dicen.
porque ellos se dan cuenta de lo que nosotros necesitamos: un arquetipo, una creencia, un dogma, alguien que esté superior, que sea superior por encima de nosotros. Bueno, pues parece ser, Edu, que alguien nos interrumpió algo o alguien. Estábamos en la plática bien centrados, pero bueno, yo de mi parte te quiero dar las gracias por haberme permitido que estuvieras, darme este espacio, que hayas entrado aquí al podcast de Las Macabras, y que nos puedas dar esta enseñanza a través de este canal. Para mí es un halago. Me gustaría, antes de despedirnos de este programa, y espero que sigan muchos más, algo en resumen que nos quieras decir a nosotros. Sí, que la gente entienda que el poder lo tenemos nosotros dentro, sí, que somos parte de esa conciencia en esencia, que tenemos el poder y el potencial cuando descubrimos quiénes somos en su totalidad, y que hay que aprender a desconectarse de este cuerpo, de las cosas que se te vienen a la mente, de lo que te rodea del sistema, todo lo que son creencias, dogmas, arquetipos y programas. Todo es parte de una estructura de control, de manipulación. Hay que entender que el verdadero poder y el potencial lo tenemos nosotros. Así es. Muchas gracias, Eduardo, por haber estado aquí con nosotros. Te dejo ya para que vayas a cenar. ¿Ya cenaste? Sí, ya cené. Es la misma hora aquí en México y allá Perú. Sí. Pues es que realmente acá comemos lo mismo, ¿no? Pues somos de América. Sí, muchos carbohidratos. Ándale. Bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos. Suscríbanse a Conciencia Lumínica. Comenten que vienen de parte de Las Macabras. Se suscriben, entran al video que ustedes elijan y ahí van a comentar: vengo de parte de Las Macabras. Y espero que les guste ese proyecto, que yo sé que sí. Y también, si quieren consultar con Eduardo, pues aquí les vamos a dejar los WhatsApp y los números para que le pidan su consulta. Así que, macabros, gracias y nos vemos pronto.